Bien, lo que vamos a hacer hoy es comentar un poquitito sobre el recuento de las células viables en placa y sobre las disoluciones seriadas. Ambos temas están muy relacionados, ¿sí? Lo primero que quiero hablar es sobre las células viables. ¿Sí? Una célula viable es aquella que tiene la capacidad de reproducirse, ¿sí? Este recuento a mí lo que me permite es identificar colonias, y estas colonias se expresan en unidades formadoras de colonias, ¿sí? Existen dos métodos básicos, que es el método de extensión en placa o superficial, ¿sí? Y el método invertido en placa. En el caso del primero, podemos realizar mediante tres tipos, mediante tres tipos de instrumentos o materiales. Eh, en el caso que realicemos la siembra con los hisopos, ¿sí? Automáticamente con el hisopo vamos a extraer la muestra, ¿sí? Del recipiente que lo contenga, ¿sí? Eliminando el exceso de esa muestra dentro del recipiente sobre las paredes, para evitar así que cuando cultivemos no depositemos gran cantidad en una zona. Como punto crítico en el cultivo con un hisopo es justamente eso, eliminar el exceso para no depositar gran cantidad de muestra en una sola zona. El trabajo se va a realizar en condiciones de asepsia, ¿sí? O también en una zona aséptica, que lo hablamos ya y se forma con un mechero. En el caso de que lo vamos a realizar la distribución del inóculo con el asa de Digralski, lo que vamos a hacer es obtener 0,1 ml de la muestra diluida, ¿sí? Y lo depositamos en el centro de la caja de Petri. Luego, ¿sí? Con el asa estéril y fría lo distribuimos por toda la superficie, ¿sí? Como punto crítico acá, automáticamente que depositemos la muestra la tenemos que distribuir, y tenemos que tener en cuenta que esta asa Digralski recorra toda la superficie. En el caso que vamos a realizar con perlas de vidrio, nuevamente con la pipeta depositamos la muestra, ¿sí? Y depositamos las perlitas de vidrio, y en movimientos en cruz, ¿sí? Debemos distribuir las perlas. Como punto crítico acá, tengo que tener en cuenta que estas perlas recorran toda la superficie. Eh, en este caso, en el método de extensión en placa, el medio de cultivo se encuentra en estado semisólido, ¿sí? A diferencia que en el caso del vertido en placa, el medio de cultivo se encuentra en estado líquido. En este caso, ¿sí? Tomamos la muestra, ¿sí? Que se encuentra homogenizada, tomamos un ml de muestra y lo depositamos en el centro de la placa de Petri. Luego, nuestra muestra, nuestro medio de cultivo, que se encuentra baño María, ¿sí? A una temperatura de 45 grados, ¿sí? En estado líquido, lo vertimos, ¿sí? Sobre nuestra muestra, sobre nuestro inóculo, perdón. Luego cerramos y con movimientos circulares desplazamos todo. Luego esto dejamos reposar, ¿sí? Sobre la mesada hasta que eh, el medio de cultivo se solidifique. Quiero hacer una aclaración con los resultados. En el caso de el método por extensión en placa, lo que vamos a obtener son colonias de bacterias, de microorganismos, mejor dicho, superficiales. A diferencia que en el método vertido en placa, lo que vamos a ver son colonias dentro del medio, es decir, insertadas en el medio, como también en la superficie. Con respecto a las disoluciones seriadas, y habíamos dicho que estaban muy relacionados, es que el método de extensión en placa, ¿sí? Requiere de una disolución. ¿Qué es diluir? Diluir es repartir un soluto en un diluyente, ¿sí? En un volumen de diluyente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que una solución está formada por un soluto y un solvente. Por ejemplo, si nosotros queremos expresar 1 en 10, lo que tenemos que tener es 1 ml de soluto, ¿sí? Con 9 ml de solvente, y estaríamos formando una solución de 1 en 10, que es el ejemplo acá, ¿sí?
1 en 10 tengo 1 de soluto y 9 de solvente. Formo 1 en 10. Esta fracción está relacionada, ¿sí? Soluto sobre el soluto más el solvente. Como quiero definir acá, las disoluciones seriadas se realizan en los laboratorios con el fin de justamente diluir un soluto en concentraciones de diluyente. Puso un concepto que dice que es una técnica por el cual se disminuye la concentración de una sustancia en una serie de cantidades proporcionales, ¿sí? Quiero hacer una aclaración acá. Estas disoluciones seriadas se realizan justamente para no cometer errores. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar una disolución, 1 en 1.000.000, sería mucho más práctico, ¿sí? No sería práctico, perdón, diluir 1 ml de soluto en 999,999 milímetros de diluyente. Además de cometer muchos errores, se volvería un poco difícil. Justamente para no cometer esos errores y facilitar el trabajo se realizan esas disoluciones seriadas, ¿sí? ¿En qué consiste esas disoluciones seriadas? A partir de una muestra, ¿sí? De una muestra madre, podríamos decirle, o pura, ¿sí? Tenemos que diluir, por ejemplo, 9 ml de medio en cada uno de los tubos, 9 ml. A partir de esta muestra madre sacamos 1 ml y lo completamos y obtenemos 1 en 10. 9 ml de solvente, ¿sí? Y 1 ml de soluto. Completo el 10, a partir de este saco 1 ml y lo vuelvo a hacer. En este 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000 y 1 en 100.000 y así sucesivamente hasta las concentraciones que nosotros queremos obtener. Espero que se haya entendido de manera sencilla. Quiero aclarar que todo el trabajo se realiza con instrumentos estériles, ¿sí? Y en una zona séptica, lo que son materiales de vidrio, ¿sí? Están esterilizados en autoclave, y lo que son las asas, por ejemplo, y las agujas de siembra se esterilizan a la llama directa, al rojo vivo. Los medios de cultivo también están esterilizados en este caso. Uno de los puntos críticos que me faltó nombrar en el caso del método vertido en placa es no tocar el medio de cultivo con la placa que ya contiene el inóculo, ¿sí? Y también tener en cuenta que esos movimientos generan un desplazamiento del inóculo por toda la superficie.